Estamos en un momento histórico en Venezuela, donde por más de 25 años muchos estuvimos esperando, la mayoría, estuvimos esperando un cambio radical en la política de nuestro país. Y creo que es un tiempo propicio para poder aclarar algunos temas, ya que he recibido algunos mensajes, algunos amenazantes, otros haciéndome ver como un mal hombre, algunos como un mal creyente, como un mal cristiano, por mi posición sobre lo que debe estar pasando en Venezuela y sobre lo que debe estar sintiendo el venezolano común, el de a pie, el que no tiene el poder, el que no tiene el poder sobre las riquezas del país, sino que ha estado viviendo por 25 años una opresión y un sistema delictivo y corrupto que ha dañado a familias venezolanas y a millones de personas en mi país. Yo no quiero en este momento entrar en diatribas sobre lo que es el sistema político. No me interesa el sistema político en sí. Lo que sí me interesa son las consecuencias de las malas políticas que han pasado en nuestro país. Como un hombre de fe que ama la vida, que ama el país, que ama la familia, yo no odio a nadie, pero tampoco ignoro el sufrimiento de mi pueblo, el sufrimiento de las personas que están en Venezuela y aquellos que también están afuera. Hoy el mundo amaneció con la noticia de que Nicolás Maduro iba a comparecer en Manhattan ante la Corte Federal de los Estados Unidos tras una operación que terminó en una captura y el traslado hacia los Estados Unidos, Norteamérica, y más allá de las simpatías o rechazos que pueda existir, este sistema, este proceso que nosotros estamos viviendo es clave porque era algo que se venía anunciando desde hace ya bastante tiempo. Lo primero, sin ningún tipo de propaganda política, es decir, que hay maneras de discutir este tipo de temas, no sencillamente amenazando o diciendo lo que yo puedo o no puedo, o lo que vos puedes o no puedes sentir acerca de la situación. Lo que sí creo que es importante es que podemos evaluar desde el punto de vista de lo que es el derecho internacional, los casos de abusos que han habido en el país, los casos de crímenes de lesa humanidad que vienen existiendo desde la época de Hugo Chávez Frías, precedentes peligrosos que existieron en nuestro país, en la soberanía nacional, el uso ilegítimo de la fuerza en contra de la propia población y obviamente la legitimación de la corrupción, la legitimación de un sistema político. Hoy está siendo cuestionada la forma en que sacaron a Nicolás Maduro y a Celia Flores desde Venezuela. Muchos socialistas, comunistas que viven en países del primer mundo, opinando acerca de si fue buena la captura o no fue buena, si debió haberse hecho de esta o de aquella manera. En el fondo, señores, Venezuela lleva años pagando el precio de la impunidad. No estoy hablando de teorías, estoy hablando de familias fracturadas, de oportunidades destruidas, de miedo en la calle por las políticas públicas de coerción, las políticas públicas de amenaza sobre las personas que piensan diferente, que decidan. Son casi 8 millones de venezolanos los que están fuera de Venezuela. Si Venezuela fuera un paraíso, la gente no estuviera fuera de Venezuela. Hay una gran diáspora y es la más grande del planeta. En aquellos que están opinando indignados por el operativo, yo quiero preguntarte, ¿dónde estuviste y dónde estuvo tu indignación cuando mi país se desangraba? ¿Dónde estuviste cuando se secuestraron niños, jóvenes, padres, madres de manera arbitraria y fueron torturados? ¿Dónde estuviste cuando, a pesar de que los organismos internacionales estaban vigilantes y decían todos los crímenes de lesa humanidad desde Chávez y Maduro, no te vi opinando ni te vi sufriendo? Te voy a hacer una pregunta más clave. ¿Dónde has estado cuando muere en Venezuela un niño de hambre diariamente? ¿Dónde estás cuando los niños con cáncer o con otro tipo de enfermedades no tienen acceso al medicamento? ¿Dónde estás cuando las madres tienen que parir en la calle porque los hospitales no están adecuados? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu indignación cuando hay gente comiendo de la basura literalmente en Venezuela? Porque no hay ni trabajo, ni empleo, ni manera en que el gobierno pueda darle alimento, un plato de comida útil a las personas. Mientras que ellos están en Ferraris, en Porsche, haciendo grandes negocios en el mundo entero y comiendo bien.
No te veo indignado con el sufrimiento de las personas. No te veo que estés indignado porque hoy que estoy haciendo este video, 5 de enero de 2026, hay todavía entre 800 o 900 detenidos por razones políticas, incluyendo menores de edad. No te he visto donde más de 17.000 presos políticos en los 25 años sencillamente por pensar diferente. No he visto tu indignación ante la tragedia que está viviendo mi país, que está viviendo Venezuela. Tenemos también que hablar de tu indignación para el 28 de julio de 2024, cuando las elecciones se dieron, el pueblo votó masivamente, 70% de los electores decidieron por González Urrutia, por Edmundo González Urrutia, y fue robada la elección, manteniéndose el usurpador ilegítimo dentro de un cargo, dentro de un puesto que no le correspondía, con todo su entorno ilegítimo. No te vi indignado ante la situación de las muertes, por ejemplo, de Óscar Pérez, entre tantos otros, de Luis Brito, que murió mientras que estaba encadenado y Chávez decía que olía a formol. No te vi indignado con estas palabras. No te vi indignado ante las expropiaciones que han habido en el país. No te veo indignado por la cantidad de millones de niños y jóvenes que año a año caen en las drogas y estos traficantes de droga los utilizan como mulas y por supuesto para su adicción mantener a estos narcotraficantes. No te he visto indignado cuando células del Hezbollah están en Venezuela para hacer actos de terrorismo, no solamente en Venezuela, sino en otros países. No te he visto indignado ante el dolor de padres que ven a sus hijos partir, de hijos que ven a sus padres partir para ir a buscar alimento a otros países, a otras naciones. Ahora quiero decir algo desde mi fe. Yo no celebro la violencia, no celebro la muerte, no celebro ni siquiera las humillaciones. No celebro la humillación de los adversarios, de aquellos que les gusta el mal. Toda vida tiene valor porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Incluso los que piensan distinto, los que han decidido salir del camino para ir un camino torcido. Precisamente por eso respeto la vida, pero quiero decir algo claramente. La impunidad destruye naciones, destruye la moral, destruye la autoestima, y es lo que ha pasado en Venezuela. La injusticia sostenida se convierte en esclavitud moderna. En estos momentos Venezuela es como Egipto, aquel Egipto de las Escrituras, del libro del Éxodo. El poder estaba concentrado solamente en el imperio. Era un medio de sistema de terror, de miedo, donde los esclavos tenían incluso hasta clamar por libertad. No es diferente el día de hoy. Dios dice en su libro, en las Escrituras, en Éxodo 3:7, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo y los he escuchado quejarse, conozco bien sus penurias. Para mí no me cabe ninguna duda en que Dios estuvo detrás de todo esto. Fueron más de 25 años orando, clamando a Dios y pidiendo que interviniera. Al principio no tanto. Los primeros años de todo este proceso, todos estos dictadores autoritarios, no hubo tal vez tantas personas, tantos católicos y evangélicos orando en contra de esto. Hasta que le tocaron a su familia, hasta que le tocaron sus bolsillos, hasta que fueron amedrentados y se dieron cuenta que era un sistema que estaba totalmente contrario a la palabra de Dios. Señores, esto no es un eslogan y yo quiero regalarte algo. El cielo no es neutral frente al dolor humano. Jesucristo es el primer modelo acerca de su lucha por los más necesitados, por los desposeídos. Algunos con profundo desconocimiento bíblico han hecho tratar de ver que hay cristianos buenos y cristianos malos. Los cristianos buenos son los que se callan y los que no dicen nada para respetar al rey. Y quiero decirte que están equivocados. Están muy equivocados y confundidos. Venezuela no es una monarquía del siglo II antes de Cristo. Venezuela era una democracia donde definíamos en las elecciones a quién íbamos a poner como presidente. No aplica ese versículo a Venezuela. Aunque Dios está detrás de todo lo que ocurre en el mundo, Venezuela puso a Chávez en su momento y ellos se legitimaron con elecciones turbias, con elecciones que no fueron correctas. Los cristianos somos aquellos que tenemos la capacidad de señalar el pecado,
Aquellos que dicen, no juzgues, no estamos para juzgar porque eso es odio. Nosotros somos los que podemos juzgar porque somos los que tenemos la verdad a nuestro favor para darnos cuenta cuando un hermanito peca y cuando yo peco y también cuando otros que no son hermanos en Cristo cometen mal contra la población. Sí estamos para juzgar con justo juicio. Evitemos la manipulación religiosa de las escrituras a conveniencia. También quiero decir algo acerca de los intereses de Estados Unidos. Es obvio, no somos ingenuos para negarlo. Es obvio que todos tienen un interés en Venezuela, en el potencial mineral de Venezuela, es obvio. Así como durante 25 años los chinos, los rusos y los cubanos han estado detrás del país. Ahora hablan que si el petróleo, que si se lo van a llevar, que si a Maduro lo sacaron así o lo sacaron asado. Señores, es verdad, Venezuela no es una potencia, Venezuela no tenía la fuerza, pero peor aún, no tenía la fuerza moral, porque si hubiéramos tenido fuerza moral, quienes estaban en el gobierno no estarían siendo buscados por la justicia norteamericana por narcoterrorismo. Mientras que el pueblo se estaba muriendo de hambre, se estaban negociando petróleo, diamante, bauxita y otros minerales con estos países, que tampoco pagaban, por cierto. En el terreno real, en la calle, no podemos omitir otro factor interesante, que es las estructuras irregulares armadas de civiles que intimidan, castigan, vigilan, siembran silencio, que tratan de dejar a la gente amordazada. Esto no es orden, esto es dominación, esto es esclavitud, esto es meter terror, miedo a la población. Entonces, ¿qué hago con esta noticia de que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron apresados y fueron llevados por sus crímenes y que Venezuela inició un proceso de transición a una democracia nuevamente y que tenemos que reconstruir un país todos, no solo para los izquierdistas? Pues me alegro con la mayoría que queríamos justicia. Yo no celebro burlándome de la gente. Ellos ya pagarán la justicia, ellos ya tendrán su juicio. Yo me gozo por la nueva oportunidad que tenemos de poder construir nuestra nación, de ver a nuestros hijos crecer, de ver a nuestros padres envejecer y morir. La justicia se sostiene con la verdad, con pruebas y con un debido proceso, no con un color partidista en una camisa. Segundo, no compro el relato selectivo de que solamente la soberanía fue vulnerada. Hay 25 años de sufrimiento humano, 25 años donde nuestra propia soberanía estaba siendo vulnerada desde adentro por cubanos y por rusos. 32 cubanos, al parecer, probablemente más, murieron el 3 de enero de 2026 defendiendo a Maduro. Con tantos militares venezolanos habían cubanos. ¿Por qué habían cubanos? Tercero, yo no me alegro de la muerte de jóvenes venezolanos ni de ningún tipo de persona. Ni me resigno a creer tampoco que lo mejor es vivir subyugado al mal. Podemos ir avanzando y podemos hacer algo diferente. Hoy nuestro objetivo es reconstruir nuestro país y reconstruir nuestras prioridades claras. Liberación de los detenidos por motivos políticos, garantías reales de nuestros derechos civiles, la posibilidad de construir un sistema democrático que permita las diferencias y que podamos convivir con nuestras diferencias. Instituciones electorales confiables, con transparencia, con auditoría real, reparación y reintegración, porque hay millones de personas que necesitan seguridad, que necesitan trabajo, que necesitan reglas claras, niños, enfermos, ancianos, jóvenes. Nuestro país es uno de los países que tiene más cantidad de suicidio per cápita de jóvenes. Necesitamos un pacto de dejar de ser el botín de los cubanos, el botín de Rusia, el botín de China e incluso el botín de Estados Unidos para hacer un proyecto de nación. Mi postura es sencilla y simple y se las quiero compartir. Yo no odio a nadie. El odio no construye, el odio envenena. Reconocer el mal, señalarlo, decir lo que no está bien, defender el bien, no es odio, es dignidad. Y estamos llamados a defender el bien, estamos llamados a defender a los vulnerables. No niego el mal en nuestro país.
Callar el abuso no es paz, es complicidad. No quiero reemplazar la justicia por venganza, por vengarme. Yo sé que muchos están disfrutando que Nicolás Maduro esté preso. Yo disfruto que Venezuela está siendo liberada de la opresión, de la maldad. No acepto la indignación selectiva, llorar por unas muertes mientras que se desprecian otras. Recuerdo a Oscar Pérez, recuerdo a Luis Brito, que Chávez decía que olía a formol, faltándole el respeto a él y a su familia. Oscar Pérez, que lo asesinaron con las cámaras encendidas, para que todo el mundo tuviera miedo, que ellos eran el régimen de terror. Y otros tantos más que se me olvidan sus nombres y poderlos decir. La Biblia nos marca un norte muy práctico a todos. Proverbios 31, 8 y 9 dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Señores, esto es liderazgo. Este es el liderazgo con fe que necesitamos, con una columna vertebral bíblica, llena de fe en Dios, recordando que Dios es amor y que el amor puede vencer hasta el cinismo peor. Esperar siempre lo mejor y orar esperando que Dios va a cumplir su promesa. De verdad que mi llamado es a que podamos pensar en cómo vamos a reconstruir la nación. No estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de utilizar a las víctimas para utilizar su nombre, sino de exigir justicia, no en espectáculo, a trabajar por un país, que podamos hacer un país hermanado, donde la ley proteja y no persiga, donde el poder sirva y no aplaste. Yo oro por Venezuela, por años lo he hecho, con mi familia lo hacemos. Oro por mi familia, oro por mis amigos, oro incluso por nuestros enemigos, aquellos que nos han tratado de perseguir y de asediar, porque el amor puede mucho más que el mal. Amar es cuidar, proteger, servir, buscar el bien. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Te vas a quedar allí esperando que nadie celebre la libertad? ¿Vas a comprender que otros también tenían el derecho de poder ser libres? ¿Te vas a quedar allí criticando al otro? ¿Te vas a quedar mojándote las manos en sangre ajena? Es tiempo que podamos tener una mirada crítica. Yo estoy absolutamente convencido que Dios está detrás de todo este proceso. No me queda la menor duda, en absoluto. Y si tú tienes problemas con tu fe y tal vez estás creyendo que es o que no es, Dios puede hacer como quiere. Puedes ver el caso de Saúl, puedes ver el caso de Darío, puedes ver el caso de cómo Dios utilizó personas no creyentes para poder hacer ver a su nación lo que necesitaba que viera. Yo te invito a que puedas reflexionar. Deja a los que están celebrando. No te metas con los muertos de nadie. Ora por los que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus familiares. Pídele a Dios que pueda reconstruir en nuestra nación una nación de unidad. Mi nombre es Engelbert González. Pido al Señor que te bendiga, que te ilumine y que nos haga crecer en bondad para todos.